El rayo matutino se deslizaba por las ventanas del apartamento de 2 habitaciones en la calle de los Naranjos, como si tratara de despertar a Elena Herrera de su pesado sueño de dolor. Ya habían pasado 3 meses desde que su esposo Andrés no estaba, pero el tiempo parecía haberse detenido en esa terrible noche de marzo cuando la ambulancia se lo llevó para siempre. Elena se sentaba en el sofá de la sala, abrazando sus rodillas. A los 30 años parecía cansada de la vida. Su cabello castaño, que Andrés solía llamar color miel, había perdido su brillo y colgaba sin vida hasta los hombros. Sus ojos marrones, que antes estaban llenos de vida y risa, ahora parecían empañados por un velo de lágrimas no derramadas. Su trabajo en el Centro de Ayuda Social Esperanza, que antes le traía alegría y sensación de utilidad, ahora le resultaba difícil. Los colegas entendían su estado, pero Elena sentía cómo perdía lentamente la conexión con el mundo de los vivos. El apartamento, que ella y Andrés habían decorado con tanto amor, ahora parecía un museo de su felicidad. En las estanterías había recuerdos de viajes juntos, un elefante de cerámica de Tailandia, donde pasaron su luna de miel, una muñeca de madera de Segovia, donde fueron por su aniversario de boda. En la cómoda lucía una fotografía en marco plateado, ella y Andrés frente a la Torre Eiffel, ambos riendo, abrazados. Entonces, hace 3 años, les parecía que tenían toda una eternidad de felicidad compartida por delante. Andrés, ¿por qué me dejaste?, susurraba al vacío del apartamento, donde cada objeto recordaba los días felices de sus 4 años de matrimonio. Decíamos que estaríamos juntos hasta la vejez. ¿Recuerdas cómo bromeabas diciendo que me llevarías en silla de ruedas cuando cumpliera 90? Andrés Rivas era un hombre al que las mujeres seguían con miradas admiradas en la calle. A los 35 años mantenía una figura atlética y esbelta gracias a entrenamientos regulares en el gimnasio y carreras matutinas en el parque. Su cabello oscuro con apenas unas canas en las sienes le daba solidez, y sus penetrantes ojos grises podían ser tan suaves y cariñosos al hablar con Elena como duros e inflexibles en la sala del tribunal. Era un abogado exitoso, propietario de un pequeño pero próspero bufete jurídico juristas que había fundado 6 años atrás, un año después de graduarse de la Facultad de Derecho y ganar experiencia en un gran despacho regional. Andrés se había ganado la reputación de ser un abogado honesto y con principios. Nunca tomaba casos dudosos, no encubría a estafadores, no participaba en esquemas grises que abundaban en el mercado jurídico de su pequeña ciudad provincial. La conciencia vale más que el dinero, decía cuando Elena a veces se quejaba de que podrían vivir mejor si él fuera menos principista. Su bufete se especializaba en casos civiles, disputas familiares, cuestiones de herencia, conflictos de vivienda. A Andrés le gustaba ayudar a gente común a defender sus derechos contra la máquina burocrática o funcionarios deshonestos. Tenía toda una carpeta con cartas de agradecimiento de clientes a los que había ayudado a recuperar viviendas ilegalmente confiscadas o conseguir una compensación justa. Se conocieron hace 5 años en un evento benéfico para apoyar un orfanato. Andrés proporcionaba consultas jurídicas gratuitas a familias necesitadas y Elena, entonces una joven especialista del Centro de Ayuda Social, ayudaba en la organización, recibía a los invitados, repartía programas, coordinaba el trabajo de los voluntarios. Elena recordaba el momento en que lo vio por primera vez. Un hombre alto en traje azul marino se inclinaba sobre la mesa, explicando pacientemente a una anciana las sutilezas de la legislación de pensiones. Su voz era calmada y segura, y en sus ojos se leía un sincero deseo de ayudar. Cuando terminó la consulta, la abuela se echó a llorar de agradecimiento y trató de meterle billetes arrugados en las manos. «Abuela, ¿qué hace?», dijo Andrés suavemente, apartando con cuidado su mano. «Esto es una acción benéfica. No estoy aquí por dinero». «Pero ¿cómo es posible, querido? Me han ayudado tanto, y no puedo agradecerles nada». Ya me ha agradecido con su sonrisa. «Vaya a casa y no se preocupe, todo estará bien». Elena estaba cerca, repartiendo folletos, y no podía apartar la vista de esta escena.
En un mundo donde todos trataban de conseguir más para sí mismos, encontrar a alguien que ayudara desinteresadamente a otros era algo raro. Salieron durante casi un año antes de que Andrés le propusiera matrimonio. Durante ese tiempo, su relación pasó por todas las etapas, desde las primeras citas tímidas hasta un profundo apego mutuo. Andrés resultó ser exactamente el hombre con el que Elena había soñado desde la infancia, confiable, honesto, amoroso. En uno de los días de junio, Elena decidió ordenar las cosas de Andrés. Había estado posponiendo este momento, pero entendía que era hora. En el estante del dormitorio estaba su álbum de boda, que no había abierto desde el día que perdió a su esposo. Con manos temblorosas tomó la encuadernación de cuero y se acomodó en el sofá. Las primeras páginas, los preparativos de la novia, su vestido color marfil, la emoción en sus ojos. Luego los preparativos del novio, Andrés en un elegante traje, sus amigos ayudándole con la corbata. Elena sonrió a través de las lágrimas, recordando ese soleado día de septiembre de su boda. La ceremonia tuvo lugar en el pequeño registro civil del centro de la ciudad y el banquete en el acogedor restaurante Noches Blancas. Todo fue perfecto. Pasaba página tras página, sumergiéndose en los recuerdos. Ahí están intercambiando anillos, ahí el primer baile de los novios, ahí los brindis de los amigos. Y de repente su mirada se detuvo en una fotografía. Era una foto grupal de todos los invitados junto a los novios. Elena y Andrés estaban en el centro, sonriendo a la cámara, y alrededor de ellos, las caras alegres de sus seres queridos. Pero en la esquina derecha de la imagen, ligeramente en la sombra, estaba una mujer que Elena conocía desde la infancia. Victoria Herrada, su mejor amiga, con quien creció en el mismo patio, estudiaron juntas en la escuela, compartieron secretos y sueños. Sin embargo, ahora, examinando la fotografía bajo la lámpara de mesa, Elena vio lo que no había notado antes. El rostro de Victoria no estaba dirigido al fotógrafo, sino a los novios. Y la expresión de ese rostro. Elena se heló. En los ojos de Victoria se leía tal dolor, tal odio, tal sed de venganza, que la sangre se helaba en las venas. Era la mirada de alguien dispuesto a todo por la retribución. Como pude no notarlo, susurró Elena, acercando la fotografía a sus ojos. En ese momento, fragmentos de conversaciones, coincidencias extrañas, pequeños detalles a los que entonces no prestó atención afloraron en su memoria. Y lentamente, como un rompecabezas, comenzó a formarse una imagen terrible. Victoria. Su mejor amiga Victoria Herrada. Victoria Herrada era un año mayor que Elena, pero esta diferencia en la infancia parecía un abismo enorme. Alta para su edad, con largo cabello rubio que su madre le trenzaba en trenzas apretadas y fríos ojos azules, se destacaba entre sus compañeros no solo por su apariencia, sino también por su mente aguda. Vivían en edificios adyacentes de 9 pisos en las afueras de la ciudad, en un barrio llamado El Prado, construcción típica de los años 80, rodeado de bosques de abedules y pequeños estanques. Tenían un patio grande, con un parque infantil, campo de fútbol y rincones apartados donde se podía jugar al escondite hasta el anochecer. Elena era menor y siempre se sentía atraída por su vecina mayor y más exitosa. Victoria era una estudiante excelente desde primer grado, participaba en todas las olimpiadas, ganaba concursos de recitación, tocaba piano en la escuela de música. Sus padres, un padre ingeniero y una madre maestra, desde temprana edad inculcaron en su hija el amor por el conocimiento y altos estándares en todo. Victoria protegía a Elena, la defendía de los matones de grados superiores, la ayudaba con problemas difíciles de matemáticas, compartía libros de su biblioteca doméstica. Cuando en 7º grado las compañeras de clase comenzaron a burlarse de Elena porque usaba ropa pasada de moda, su madre enfermera no podía permitirse trajes caros. Victoria defendió a su amiga tan decididamente que las agresoras ya no se atrevieron a acercarse a Elena. «Eres mi mejor amiga», decía entonces Victoria, «y no dejaré que te lastimen». Parecía que su amistad duraría para siempre.
Se juraron que siempre se apoyarían mutuamente, que serían damas de honor en las bodas, que sus hijos serían amigos como ellas. Pero después de graduarse de la escuela, sus caminos comenzaron a divergir. Victoria ingresó a la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Derecho. Sus padres habían ahorrado dinero para estudios en la capital, entendiendo que su talentosa hija merecía la mejor educación. Elena se quedó en su ciudad natal, ingresando al Instituto Pedagógico Local en la Facultad de Trabajo Social. Los primeros 2 años aún se escribían activamente, se llamaban, compartían noticias de estudios y vida personal. Victoria contaba sobre la vida de la capital, el programa complejo de la universidad, nuevos amigos y profesores. Elena compartía eventos del Instituto Provincial, hablaba sobre prácticas en orfanatos y centros sociales. Pero gradualmente la conexión se debilitó. Victoria tuvo nuevos intereses, nuevo entorno. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, las cartas más cortas. Elena entendía que su amiga se iba a otra vida, pero no se ofendía. Así sucede cuando las personas eligen caminos diferentes. Después de graduarse de la universidad, Victoria se quedó en Madrid, consiguiendo trabajo en el prestigioso bufete jurídico Lux Consult, que se especializaba en derecho corporativo. El salario era alto, las perspectivas brillantes. Alquilaba un apartamento en el centro de la capital, conducía un auto caro, vacacionaba en resorts extranjeros. Elena recibía información fragmentaria sobre la vida de su amiga a través de redes sociales. Fotografías de fiestas corporativas, imágenes de viajes, logros profesionales. Victoria se veía exitosa y feliz, aunque algo en sus ojos en las fotografías parecía distante. Se vieron solo unas pocas veces durante esos años. Cuando Victoria venía a visitar a sus padres en los días festivos, se reunían en un café, hablaban de la vida, pero la cercanía anterior ya no existía. Victoria se había vuelto diferente, más fría, calculadora, ambiciosa. Hablaba de carrera, pero casi no mencionaba su vida personal. ¿Y cómo van las cosas en el amor?, preguntaba Elena durante uno de esos encuentros. ¿Hay alguien especial? El trabajo no deja tiempo para romances, respondía Victoria con una sonrisa forzada. Y además, los hombres en la capital son superficiales. A todos solo les interesan el dinero y las conexiones. Elena entonces no sintió que su amiga estaba ocultando algo. Solo ahora, años después, analizando el pasado, entendía que en la voz de Victoria sonaba un dolor oculto. La última vez que se vieron fue un año antes de la boda de Elena. Victoria vino al funeral de su abuela, esa misma abuela Tania, en cuya casa las niñas pasaban las vacaciones de verano. Después del funeral fueron a un café, tomaron café. ¿Cómo están las cosas?, preguntó Victoria. ¿Sigues trabajando en el mismo lugar? Sí, en el centro de ayuda social. Y también tengo novio. Una relación seria. Felicidades. ¿Quién es? Abogado. Andrés Rivas. Tiene su propio bufete aquí, en la ciudad. Llevamos saliendo un año. Elena recordaba cómo extrañamente cambió el rostro de Victoria al mencionar el nombre de Andrés. Como si la hubieran golpeado, pero tratara de ocultarlo. Andrés Rivas. Repitió lentamente Victoria. ¿No será casualidad un moreno alto con ojos grises? Sí, ¿lo conoces? Victoria apartó la mirada, tomó un sorbo de café. Nos cruzamos por trabajo. La comunidad jurídica es pequeña, todos se conocen. Entonces Elena no le dio importancia a esta reacción. Solo ahora entendía que precisamente en ese momento nació en la cabeza de Victoria el plan de venganza. Y 6 meses después, cuando Elena llamó para invitar a su amiga de la infancia a la boda, la voz de Victoria en el teléfono sonaba de alguna manera extraña, tensa, dolorosa. ¿Te casas?, preguntó Victoria. ¿Con Andrés Rivas? Sí. ¿Te imaginas qué feliz soy? Nos amamos tanto. Andrés me propone matrimonio cada día de nuevo, ya trae flores, ya recita poemas.
Dice que soy su destino. Una larga pausa colgó en el teléfono. Destino. Repitió Victoria en voz baja. Entiendo. ¿Cuándo es la boda? El 23 de septiembre. ¿Vendrás? Eres mi mejor amiga de la infancia, sin ti la celebración no estará completa. Otra pausa. Por supuesto, vendré. Definitivamente vendré, Elena. No me perdería tal evento. Oh, qué genial. Estoy tan contenta. Ya pensaba que habías olvidado completamente nuestra amistad. No, Elena. No he olvidado nada. Nada ni a nadie. Elena se enteró del regreso de Victoria a su ciudad natal completamente por casualidad. Esto sucedió en marzo del año pasado, cuando estaba en la cola del banco para pagar los servicios públicos. Y tú escuchaste, decía la mujer que estaba delante a su amiga. Victoria Herrada regresó de Madrid. ¿Recuerdas, la niña vecina del 9º piso? La que era estudiante excelente. No puede ser. ¿Y para qué vino aquí? Si en la capital hacía carrera. Dicen que consiguió trabajo como asistente del fiscal. Alquila un apartamento en el edificio nuevo del Paseo Marítimo. Caro. Elena se quedó inmóvil. ¿Victoria había regresado? ¿Y no avisó? Esto era extraño, después de todo, eran amigas de la infancia. Por la noche Elena le contó a Andrés lo que había escuchado. ¿Te imaginas, Victoria regresó a nuestra ciudad? Esa misma que estuvo en nuestra boda. Mi amiga de la infancia. Andrés levantó la vista de los documentos que estudiaba durante la cena. Victoria, preguntó, y Elena notó cómo se tensó. ¿La rubia del vestido negro? Sí. Solo que no entiendo para qué necesitaba regresar. En Madrid todo le iba bien. Andrés guardó silencio más tiempo de lo usual y en sus ojos brilló algo parecido a la inquietud. Tal vez los padres se enfermaron. O se cansó del ajetreo de la capital. Sucede. Puede ser. Habría que reunirse con ella, saber cómo está. Elena, dijo Andrés inesperadamente serio, tal vez no vale la pena. La gente cambia. Especialmente los que viven mucho tiempo en Madrid. Puede resultar que no sea la Victoria que recuerdas. Elena se sorprendió por tal reacción de su esposo, pero no insistió. El encuentro tuvo lugar solo un mes después, y también por casualidad. Elena hacía compras en el centro comercial Galería cuando vio una figura familiar en el departamento de cosméticos. Victoria estaba frente al mostrador con cremas francesas caras, estudiando atentamente las etiquetas. Se veía impecable, traje claro de marca conocida, zapatos de tacón, peinado perfecto. Pero algo en su apariencia era diferente que antes. Más duro, por así decirlo. Victoria, la llamó Elena. ¿Qué encuentro? Victoria se dio vuelta. En su rostro apareció una sonrisa, pero los ojos permanecieron fríos. Elena. Hola. ¿Cómo están las cosas? Se abrazaron. Escuché que regresaste. ¿Por qué no llamaste? Somos viejas amigas. Simplemente no hubo tiempo. Me estoy instalando, entrando en el curso del trabajo en el nuevo lugar. ¿Y para qué regresaste? En Madrid tenías carrera. Victoria guardó silencio, eligiendo las palabras. Apareció una oportunidad interesante. El puesto de asistente del fiscal. Decidí probar algo nuevo. Bajaron a la cafetería del centro comercial, pidieron café. Se sentaron en una mesita junto a la ventana, tras la cual pasaban figuras apresuradas de compradores. Cuéntame sobre el trabajo, pidió Elena. La fiscalía es algo serio. Sí, gran responsabilidad. Pero interesante. Me encargo de la supervisión del cumplimiento de la legalidad en el proceso civil. Victoria hablaba con moderación, pero Elena sentía que su amiga no lo decía todo. ¿Y la vida personal?
¿Sigues sin casarte? No. No encontré a la persona adecuada. En Madrid hay tantos hombres. ¿De verdad nadie te interesó? El rostro de Victoria tembló por un momento, pero se controló rápidamente. Hubo relaciones. Pero no funcionó. Resultó que algunos hombres saben mentir muy hermosamente. Cuéntame, tal vez pueda ayudar con un consejo. A mí con Andrés me fue tan bien, quiero que tú también tengas felicidad. Al mencionar el nombre de su esposo, algo brilló en los ojos de Victoria, rápido, como un rayo, pero Elena logró notarlo. ¿Y cómo está tu esposo?, preguntó Victoria con cierta entonación especial. ¿Los negocios van bien? Sí, todo bien. Muchos clientes, el bufete crece. Aunque la competencia se intensificó. En la fiscalía comenzaron a revisar más atentamente el cumplimiento de los procedimientos. Eso está bien. La ley debe ser cumplida por todos por igual. Andrés no piensa así. Dice que algunas revisiones parecen caprichos. Buscan violaciones donde no las hay. Victoria asintió con comprensión. La ley es la ley. La menor violación puede tener consecuencias serias. Hablaron unos 20 minutos más, intercambiaron teléfonos, acordaron verse más a menudo. Pero después de ese encuentro pasó 1 año y medio y ni una sola vez se llamaron. Elena intentó varias veces contactar a Victoria, pero siempre estaba ocupada, ya un caso urgente, ya un viaje de trabajo. Mientras tanto, en la vida de Andrés comenzaron a suceder cosas extrañas. Al principio fueron pequeñeces. Un cliente que estaba listo para firmar un contrato ventajoso de repente cambió de opinión, refiriéndose a algunas dudas sobre la competencia del bufete. Otro cliente rompió un acuerdo ya firmado, pagando la multa, pero se negó a explicar las razones. Esto es normal, se tranquilizaba Andrés. En los negocios pasa de todo. Luego comenzaron los problemas en el tribunal. Casos que deberían haberse ganado fácilmente, inesperadamente se volvieron contra los clientes de Andrés. Pero no por soborno o falsificaciones, la parte contraria simplemente estaba mejor preparada, encontraba en los materiales del caso sutilezas que Andrés pasaba por alto. Alguien está jugando contra mí, le decía Andrés a Elena durante la cena. Mis oponentes tienen un muy buen consultor. Alguien que conoce todas las sutilezas procesales mejor que yo. Tal vez los competidores contrataron a un abogado de la capital. Posible. ¿Pero de dónde tienen tanto dinero? Y lo principal, ¿de dónde tanto conocimiento de la especificidad local? En otoño del año pasado la situación empeoró. La Fiscalía comenzó revisiones no programadas del trabajo de bufetes jurídicos de la ciudad. Llamaban a Andrés a conversaciones, exigían explicaciones sobre varias cuestiones procesales. Cada vez encontraban violaciones menores, documento presentado fuera de tiempo, inexactitud en la formulación, violación de plazo. Antes nadie notaba esto, gritaba Andrés, estudiando los protocolos de revisiones. Estas violaciones son tan menores que nadie les prestaba atención. Y ahora se aferran a cada coma. Pero los hechos estaban en su contra. Las violaciones realmente existían, aunque insignificantes. Cada una por separado no significaba nada, pero juntas creaban un cuadro de negligencia y falta de profesionalismo. Alguien estudió muy atentamente mi trabajo, les decía Andrés a sus colegas. Encontró todos los puntos débiles y ahora sistemáticamente los ataca. Pero dentro del marco de la ley, no pueden criticarlos. Para el invierno la reputación del bufete estaba seriamente dañada. Los clientes comenzaron a dirigirse a competidores, temiendo relacionarse con un abogado al que soltaron los perros de la fiscalía. Los ingresos cayeron varias veces. Andrés adelgazó visiblemente. Pasaba 14 horas al día en la oficina, tratando de cumplir perfectamente todos los procedimientos, revisando cada documento 10 veces. Pero cada día la situación empeoraba. Querido, tal vez deberías tomar vacaciones, sugería Elena. Vamos a algún lugar,
descansemos. Te has agotado completamente. No puedo, Elena. Si ahora cometo aunque sea un error, me enterrarán definitivamente. Y tenemos el crédito del apartamento, tu sueldo solo no alcanzará. Elena veía cómo el estrés devoraba a su esposo desde adentro. Aparecieron arrugas profundas en su frente, canas en las sienes. Las manos le temblaban cuando pensaba que ella no miraba. Por las noches a menudo se despertaba en sudor frío, murmurando algo sobre violaciones procesales y revisiones de la fiscalía. Alguien muy metódicamente usa mis propios errores contra mí, decía en una de esas noches de insomnio. Pero no puedo entender quién y por qué. No tengo enemigos serios. Elena trataba de calmarlo, pero en el fondo también se inquietaba. Lo que pasaba realmente parecía un ataque dirigido. A principios de marzo de este año sucedió lo último. La Fiscalía inició una verificación oficial de la actividad del bufete de Andrés basándose en quejas de clientes. Resultó que varias personas se habían dirigido con reclamaciones sobre la calidad de los servicios jurídicos. Esto es una trampa, gritaba Andrés, agitando copias de las quejas. Esta gente estaba contenta con mi trabajo. Ellos mismos me escribían agradecimientos. Pero en la verificación se descubrió que en algunos documentos realmente se habían cometido errores, no críticos, pero suficientes para reconocer el trabajo como de mala calidad. Los clientes afirmaban que debido a estos errores sufrieron daño material. No pude cometer tales errores, insistía Andrés. Reviso cada documento 3 veces. Pero demostrar que los errores aparecieron en los documentos ya después de su elaboración era imposible. Al bufete le amenazaba la pérdida de licencia y una multa grande. Andrés se agitaba, tratando de encontrar una forma de defensa, pero las perspectivas eran sombrías. El infarto sucedió en la noche del 15 al 16 de marzo. Andrés se despertó por un dolor agudo en el pecho, solo logró llamar a Elena. Ella llamó a la ambulancia, los médicos lucharon por su vida 3 horas, pero el corazón del hombre de 35 años no resistió meses de estrés constante. A la mañana siguiente Elena se levantó con la firme decisión de reunirse con Victoria, quien era una abogada experimentada y trabajaba en la fiscalía, sabía actuar dentro del marco de la ley. Elena quería entender con qué se había ganado Andrés tal desgracia de parte de esta institución. Lo primero que decidió fue estudiar todo lo que se pudiera encontrar sobre el regreso de Victoria a la ciudad. En Internet encontró información de que Victoria Herrada había sido nombrada para el puesto de asistente del fiscal 1 año y medio atrás, inmediatamente después de regresar de Madrid. Elena notó un detalle: Victoria había sido nombrada precisamente para el puesto relacionado con la supervisión del cumplimiento de la legalidad en el proceso civil. Es decir, su obligación directa era vigilar el trabajo de abogados como Andrés. Decidió actuar metódicamente, como un periodista de investigación. El primer paso fue estudiar la cronología de los eventos. Elena sacó del armario la carpeta con documentos de Andrés, él siempre llevaba cuidadosamente un archivo de papeles importantes. Extendió en la mesa todos los protocolos de revisiones, decisiones judiciales, quejas de clientes de los últimos año y medio y comenzó a analizar. El cuadro realmente resultaba sombrío. Marzo del año pasado, nombramiento de Victoria en la Fiscalía. Abril, primeras revisiones meticulosas de la documentación. Mayo, inicio de críticas sistemáticas a violaciones procesales. Luego la situación solo empeoró. Pero especialmente interesantes resultaron los detalles de algunos casos. En cada ocasión Victoria o sus subordinados encontraban precisamente esas violaciones que realmente existían, pero que antes nadie notaba o no consideraba sustanciales. Estudió todos mis casos y encontró puntos débiles en cada uno, había dicho una vez Andrés. Y tenía razón. Elena decidió hablar con antiguos empleados del bufete de Andrés. La secretaria Marina trabajaba con él 3 años y era devota de su jefe. Se reunieron en un café cerca de la oficina, que ahora estaba vacía. Marina,
dígame honestamente, ¿no notó nada extraño en los últimos meses de trabajo del bufete? La mujer mayor reflexionó. Sabe, Elena, hubo varios momentos extraños. Últimamente a menudo nos visitaba gente de la fiscalía. Revisaban documentos, hacían preguntas. Todo aparentemente oficial, pero de alguna manera muy meticulosamente. ¿Y quién específicamente realizaba las revisiones? Gente diferente. Pero dirigía todo una mujer joven, asistente del fiscal. Muy hermosa, estricta. Rubia. Elena sintió como el corazón comenzó a latir aceleradamente. ¿Y no recuerda su apellido? Herrada, creo. Sí, exacto, Victoria Herrada. Esta ya era una pista seria. Victoria personalmente supervisaba las revisiones del bufete de Andrés. ¿Y cómo se comportaba? Muy profesionalmente, pero fríamente de alguna manera. Como si cumpliera un trabajo desagradable, pero necesario. Ni una vez sonrió, ni una vez mostró compasión hacia Andrés, aunque se veía como sufría. El siguiente paso, Elena decidió estudiar las conexiones de Victoria en la ciudad. Se dirigió a su antigua compañera de clase Olga, que trabajaba en el ayuntamiento y conocía a todos. Olga, ¿no sabes con quién se comunica Victoria Herrada? ¿Con quién es amiga? ¿Dónde va? ¿Y para qué te interesa? Se sorprendió Olga. Si son amigas de la infancia. Solo curiosidad. Casi no nos hemos visto desde que regresó. Olga pensó. Sabes, se volvió muy reservada. No se comunica con nadie de los viejos conocidos. Vive sola en un apartamento alquilado, va al trabajo en auto oficial. Va de compras al barrio vecino, donde nadie la conoce. Extraño. ¿Y en el trabajo cómo se comporta? Mi prima trabaja en la misma fiscalía, contaba. Victoria es muy profesional, pero fría. No es amiga de nadie, no va a las fiestas corporativas. Trabaja desde la mañana hasta la noche. Dicen que es muy principista, nunca transige si ve una violación de la ley. Esto también encajaba en el cuadro general. Victoria se aisló deliberadamente de la vida social de la ciudad para que nadie pudiera conectar sus motivos personales con su actividad profesional. Pero el descubrimiento más terrible esperaba a Elena cuando decidió verificar otra hipótesis. Recordó que una vez Victoria había mencionado relaciones fallidas en Madrid, sobre un hombre que mentía hermosamente. Elena encontró el contacto de una antigua compañera de universidad de Victoria en la UCM, Luz Morales, su conocida común del Círculo de Creatividad Infantil en los años escolares. Preguntó cautelosamente sobre la vida personal de Victoria en los años estudiantiles. Lo que supo la dejó en shock. Luz Morales, antigua compañera de Victoria en la UCM, trabajaba ahora en uno de los bufetes jurídicos madrileños. Elena se contactó con ella a través de redes sociales. ¡Ay, Elena!, se alegró Luz. ¿Cómo están las cosas? ¿Y cómo está Victoria? Perdimos contacto con Victoria después de esa terrible ruptura con Andrés. Elena se heló. ¿Con qué Andrés? Pues ¿cómo? Con Rivas. Salieron 3 años. Ella lo amaba tanto, incluso planeaban la boda. Y luego él la dejó. Victoria entonces casi se volvió loca. A Elena se le nubló la vista. Entonces sus sospechas se confirmaron. Luz, cuéntame en detalle, por favor. ¿Qué pasó exactamente? Pues qué contar. Andrés venía a ver a Victoria cada fin de semana, cuando salían. Alquilaba hotel, pero pasaba el tiempo en casa de ella. Decía que se mudaría a Madrid cuando mejoraran las cosas. Incluso le regaló un anillo, prometió casarse en verano. Elena escuchaba, sintiendo como el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Y luego qué? Y luego simplemente desapareció. Dejó de venir, no respondía llamadas. Un mes después mandó un SMS diciendo que había encontrado a su destino y se casaba con otra.
Victoria entonces cayó en depresión, incluso fue al psicólogo. Decía que nunca más creería en los hombres. Los marcos temporales coincidían. Andrés dejó a Victoria precisamente cuando apenas comenzaba a salir con Elena. Luz, ¿y no sabes si Victoria sabía quién era esa mujer por la que la dejaron? Claro que lo sabía. Andrés incluso le mostró fotos. Decía que trabajaba en el ámbito social, era muy buena y sensible. Victoria luego se torturó mucho tiempo. Elena cerró los ojos. Entonces Victoria sabía de ella incluso antes de la boda. Y todo este tiempo planeaba venganza. ¿Y por qué Victoria no le contó a nadie sobre su relación con Andrés? Es que ella es muy orgullosa. No quería parecer víctima. Decía que ella misma tenía la culpa, había sido demasiado confiada. Después de la conversación con Luz, Elena ya no tuvo dudas. Victoria realmente planeaba venganza. Pero a diferencia de las películas, no recurrió a métodos criminales. Actuó mucho más inteligentemente, usó sus posibilidades profesionales. Al regresar a su ciudad natal, obtuvo un puesto en la fiscalía que le daba poder total sobre la actividad de abogados locales. Y comenzó metódicamente a destruir la carrera de Andrés, usando exclusivamente métodos legales. Cada verificación estaba justificada. Cada violación era real. Cada sanción era justa desde el punto de vista formal. Pero todas juntas formaban un sistema de presión que ningún ser humano podía soportar. Elena entendía que sería imposible demostrar la mala intención. Victoria actuaba dentro del marco de la ley, cumpliendo sus obligaciones directas. Nadie creería que un asistente del fiscal perseguía a un abogado específico por venganza personal. Pero Elena conocía la verdad. Y debía hablar con Victoria cara a cara. Marcó el número de la fiscalía y pidió que la conectaran con Victoria Herrada. Lamentablemente, Victoria está ocupada ahora, respondió la secretaria. ¿Puede dejar un mensaje? Dígale que llamó Elena Rivas. Por un asunto personal. Que me llame cuando se libere. Una hora después Victoria devolvió la llamada. Elena, en su voz sonaba cautela. ¿Qué pasó? Victoria, necesito hablar contigo. Personalmente. Es muy importante. La pausa se alargó. ¿De qué hablar? Del pasado. De lo que hubo entre tú y Andrés. Lo sé todo, Victoria. Otra pausa, aún más larga. Está bien. Nos reuniremos esta noche. A las 7 en el café, El Molino Viejo, en la calle Lorca. De acuerdo. Elena colgó el teléfono, sintiendo que le temblaban las manos. Se acercaba a la conversación más difícil de su vida. El café El Molino Viejo se ubicaba en el centro histórico de la ciudad, en una antigua mansión del siglo XIX. El interior estaba estilizado como una antigua casa tradicional, vigas de madera, marcos tallados, un samovar en la esquina. El lugar era popular entre la intelectualidad de la ciudad, aquí a menudo se realizaban veladas literarias y encuentros con personas interesantes. Elena llegó 15 minutos antes de la hora acordada, pidió té verde con miel y se instaló en una mesa junto a la ventana. Necesitaba tranquilizarse antes de la conversación que podía cambiarlo todo. Durante estos días había elaborado todo un plan. Necesitaba llevar cuidadosamente a Victoria a una confesión, sin asustarla con sospechas. Elena entendía que no tenía pruebas directas de la culpa de su amiga, solo tenía una cadena de evidencias indirectas. Pero a veces eso es suficiente para desenmascarar a una persona. Exactamente a las 7 entró Victoria al café. Estaba vestida con un traje gris estricto, el cabello recogido en un moño profesional, mínimo maquillaje. Pero Elena notó la tensión en sus movimientos, la cautela en su mirada. Hola, Elena. Victoria se sentó enfrente, se quitó la chaqueta. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo llevas la pérdida? Difícil. Pero poco a poco me recupero. El trabajo ayuda a distraerme.
Eso está bien. Hay que seguir viviendo. Pidieron café. Varios minutos hablaron del tiempo, del trabajo, de las noticias de la ciudad. Victoria se comportaba naturalmente, pero Elena sentía su tensión interna. Victoria, finalmente dijo Elena, llamé a tu compañera de universidad Luz Morales. Me contó sobre tu relación con Andrés en Madrid. Victoria se quedó inmóvil con la taza de café en las manos. Por varios segundos miró a Elena, luego lentamente puso la taza en la mesa. ¿Y qué te contó? Que salieron 3 años. Que planeaban la boda. Y que él te dejó por mí. Victoria apartó la mirada, miró por la ventana. Eso fue hace mucho, Elena. ¿Para qué remover el pasado? Porque ahora entiendo lo que le pasó a Andrés en los últimos meses de vida. No regresaste a nuestra ciudad por casualidad. Regresaste para vengarte. Victoria se volvió hacia ella, y en sus ojos Elena vio fría determinación. No tienes pruebas. Tal vez no. Pero conozco la verdad. Victoria, si hubo algo entre tú y Andrés, ¿por qué no me lo dijiste? Tenía derecho a saberlo. Victoria se levantó, se acercó a la ventana. Derecho a saber, su voz era uniforme, pero en ella se escuchaba un dolor oculto. ¿Y yo tenía derecho a la felicidad que me robaste? Regresó a la mesa, se sentó. Está bien. ¿Quieres la verdad? Recíbela. Victoria hablaba calmadamente, casi profesionalmente, como si estuviera dando testimonio en un tribunal. Sí, salimos 3 años. Sí, planeábamos la boda. Él venía cada fin de semana a Madrid, arreglábamos el apartamento, elegíamos anillos. Hablábamos de niños, de una casa en las afueras. Elena escuchaba, sintiendo cómo se le oprimía el corazón. Y luego te conoció en esa velada benéfica. Y todo cambió. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, las visitas más cortas. Yo sentía que algo pasaba, pero él no explicaba nada. En la voz de Victoria brotó el viejo dolor. Y luego me envió un SMS. Un mensaje: perdona, Victoria. Encontré a mi destino. Todo. 3 años borrados con un mensaje. Victoria, yo no sabía. Por supuesto que no sabías, en la voz de Victoria sonó amargura. Para ti él era un hombre libre. Y para mí, un traidor que destruyó toda mi vida. Elena se sentó en shock, tratando de procesar lo que había escuchado. Y luego me llamaste y con alegría anunciaste el compromiso, continuó Victoria. Me invitaste a la boda con mi novio. Ni siquiera sospechabas que estabas clavando un cuchillo en la espalda de tu mejor amiga de la infancia. Victoria, si hubieras sabido. ¿Qué habrías hecho? ¿Habrías renunciado a tu felicidad por mí? Victoria se rió, pero la risa era fría. Por supuesto que no. El amor es ciego y egoísta. Elena se sentía culpable, pero entendía que esto aún no era todo. ¿Y por eso decidiste vengarte? Los ojos de Victoria se volvieron duros. Decidí restaurar la justicia. Andrés destruyó mi vida, abandonándome como una cosa innecesaria. Se merecía entender lo que se siente cuando se derrumba todo en lo que creías. ¿Te regresaste a nuestra ciudad a propósito? Sí. Cuando se liberó el puesto de asistente del fiscal, entendí que era una señal del destino. Mi calificación me permitía aspirar a ese puesto. Victoria hablaba calmadamente, incluso con cierto orgullo. No fue difícil. Andrés, como muchos abogados privados, no siempre cumplía los procedimientos perfectamente. Violaciones menores que antes se pasaban por alto. Yo simplemente comencé a aplicar la ley en su totalidad. Y lo llevaste al infarto. Victoria guardó silencio, luego se encogió de hombros. Murió porque no pudo soportar la responsabilidad por sus actos. Si hubiera trabajado honestamente, no habría habido problemas. Victoria, ¿entiendes lo que hiciste? Mataste a mi esposo.
Cumplía con mi trabajo, respondió fríamente Victoria. Vigilaba el cumplimiento de la ley. Todo lo que hice fue absolutamente legal. Elena entendió que Victoria tenía razón. Probar la mala intención era imposible. Formalmente, solo cumplía concienzudamente con sus obligaciones. Tal vez sea legal, dijo Elena. ¿Pero es justo? Victoria, éramos mejores amigas. ¿De verdad tu venganza valía nuestra amistad? Amistad. Victoria se levantó, se puso la chaqueta. ¿De qué amistad hablas? Robaste a mi novio y ni siquiera te disculpaste. No sabía. No sabías porque no querías saber. Te daba igual si él tenía a alguien más. Lo principal era que tú fueras feliz. Victoria se dirigió hacia la salida, pero en la puerta se dio vuelta. Y otra cosa, Elena. Si decides quejarte de mí, no te lo aconsejo. Todo lo que hice estaba dentro del marco de la ley. Pero la calumnia contra un funcionario público ya es un delito. Victoria se fue, dejando a Elena sola con la terrible verdad. Elena salió del café en un estado cercano al shock. Todo lo que había aprendido en la última hora volcaba sus ideas sobre el pasado. Andrés había salido 3 años con Victoria. Planeaban la boda. Y luego conoció a Elena y dejó a su amiga con un mensaje de texto. Cruel, cínico, despiadado. Por supuesto, Victoria tenía derecho a estar enojada. Pero lo que hizo en respuesta no podía tener justificación. Planificó cuidadosamente una venganza que llevó a Andrés a la muerte. Tiene razón en una cosa, pensaba Elena, caminando por las calles nocturnas de la ciudad. Realmente no tengo pruebas. Todo parece un cumplimiento concienzudo de las obligaciones laborales. En casa Elena pasó una noche en vela, reflexionando sobre qué hacer a continuación. Podía intentar encontrar pruebas de abuso de poder. Podía dirigirse a instancias superiores con una queja. Podía iniciar su propia guerra contra su amiga de la infancia. Pero por la mañana, mirando la fotografía de Andrés en la cómoda, entendió que la venganza solo genera nueva venganza. El círculo de violencia y dolor nunca terminaría. En su lugar, Elena decidió intentar entender a Victoria. ¿Qué convirtió a la niña una vez buena y abierta en una máquina de venganza? ¿Y se la podía aún salvar? Los siguientes días Elena estudió la psicología de la venganza, leyó artículos sobre cómo las personas lidian con la traición y las pérdidas. Gradualmente en su cabeza se formó un cuadro de lo que le había pasado a Victoria todos estos años. Una mujer acostumbrada a ser siempre la mejor, de repente sufrió una derrota aplastante en su vida personal. El hombre que amaba prefirió a otra. Esto fue un golpe a la autoestima con el que Victoria no pudo lidiar. En lugar de superar el dolor y seguir adelante, se obsesionó con la venganza. La venganza se convirtió en su nueva idea obsesiva, el sentido de la vida. ¿Pero qué le pasa a una persona cuando su idea obsesiva se cumple? Andrés está muerto, la venganza se cumplió, pensaba Elena. ¿Y ahora qué? Victoria obtuvo lo que quería, pero se volvió más feliz por eso. Se le ocurrió un plan. Arriesgado, pero tal vez la única manera de romper el círculo vicioso del odio. Elena le escribió una carta a Victoria y la envió a su dirección de trabajo. Victoria, he pensado mucho en nuestra conversación. Quiero reunirme una vez más. Hay un lugar que es importante para ambas. Mañana a las 7 de la tarde te espero en la casa de la abuela Tania en la calle de los Naranjos. Por favor. Es importante. Elena. En las afueras de la ciudad, en el viejo barrio de casas particulares, se alzaba una casa de 2 pisos semidestruida, número 17 en la calle de los Naranjos. Una vez aquí vivía la abuela de Victoria, y las niñas pasaban en esta casa todas las vacaciones de verano. Aquí compartían secretos, hacían planes para el futuro, se juraban amistad eterna. Después de la muerte de la abuela, la casa quedó vacía. Los herederos no podían decidir qué hacer con ella, y gradualmente se iba deteriorando.
Pero para Elena y Victoria este lugar siempre siguió siendo especial, símbolo de su amistad infantil y del tiempo despreocupado. El domingo resultó soleado y cálido, uno de esos raros días de verano cuando dan ganas de vivir y alegrarse de cada momento. Elena llegó a la casa a las 6:30. La puerta crujió en sus goznes oxidados, como muchos años atrás. El sendero hacia la casa estaba cubierto de maleza, pero aún se podían adivinar los viejos contornos. La casa se veía triste, pintura descascarada, ventanas rotas, techo hundido. Pero para Elena estaba llena de recuerdos. Pasó al porche trasero y se sentó en los viejos escalones de madera. Desde aquí se abría una vista al jardín abandonado, donde una vez crecieron manzanos y cerezos y ahora proliferaban matorrales de frambuesas y ortigas. Aquí soñaban con el futuro con Victoria. La Victoria de 8 años quería ser una abogada famosa y defender a gente inocente. La Elena de 7 años planeaba trabajar en un orfanato y ayudar a los huérfanos a encontrar familia. Ambos sueños se cumplieron, pero de alguna manera no como se imaginó en la infancia. Exactamente a las 7 apareció Victoria. Caminaba por el sendero cubierto de maleza con paso seguro, pero Elena notó la tensión en su figura. Traje de verano caro color crema, peinado perfecto, maquillaje impecable, pero ojos inquietos, cautelosos. «Hola, Elena», dijo Victoria, subiendo al porche. «¿Para qué me llamaste aquí? Siéntate a mi lado, como en la infancia. Hablemos». Victoria vaciló por varios segundos, luego finalmente se sentó en el escalón junto a Elena. En el aire olía a tilos florecidos y hierba recién cortada. «¿Recuerdas cómo soñábamos aquí con el futuro?», comenzó Elena en voz baja. «Tú querías ser una abogada famosa y yo ayudar a la gente. Nos jurábamos que siempre seríamos mejores amigas». «Sueños de niñas», respondió secamente Victoria. «La vida hizo sus correcciones». «Sí, las hizo. Pero no como tú piensas». Elena se volvió hacia su amiga, la miró a los ojos. «Victoria, he pensado mucho en nuestra conversación. Y entendí algo importante. Ambas nos convertimos en rehenes del pasado. Tú de tu odio hacia Andrés, yo de mi amor por él. Pero el pasado no se puede cambiar. Solo se puede elegir cómo vivir en adelante». Victoria guardó silencio, pero sus manos se cerraron en puños. «¿Sabes qué entendí?», continuó Elena. «Gastaste 2 años de tu vida en venganza. Te mudaste a esta ciudad, conseguiste trabajo en la fiscalía, renunciaste a tu carrera en la capital, y todo para causar dolor a alguien que una vez te causó dolor. Pero mírate, Victoria. ¿Qué obtuviste al final?». «Justicia», respondió brevemente Victoria. «¿Justicia?». Elena sonrió tristemente. «Obtuviste vacío. Te convertiste en una sombra de ti misma. No tienes amigos, no tienes vida personal, no tienes alegría. Toda tu vida se concentró alrededor del odio hacia una persona que ya no está viva». Victoria se levantó, se acercó a la barandilla del porche. «Se merecía lo que obtuvo», dijo sin darse vuelta. «Tal vez. Andrés realmente se portó cruelmente contigo. Dejar a una mujer después de 3 años de relación por mensaje de texto es vil. ¿Pero qué te merecías tú?». Elena también se levantó, se acercó a su amiga. «¿Te merecías gastar los mejores años de tu vida en venganza? ¿Convertirte en un instrumento de retribución? ¿Matar todo lo humano en ti?». «Hice lo que debía hacer», dijo firmemente Victoria. «No, Victoria. Hiciste lo que destruyó no solo a Andrés, sino también a ti misma. Mírate honestamente, ¿eres feliz? ¿Tienes lo que realmente querías?». Varios minutos estuvieron en silencio. En algún lugar a lo lejos jugaban niños, se escuchaba risa, música. La vida continuaba, y ellas estaban paradas entre las ruinas del pasado. «¿Sabes qué es lo más terrible?», continuó Elena. «Lograste tu objetivo. Andrés murió. Su bufete cerró.
Yo quedé sola e infeliz. Ganaste en todo. ¿Pero te volviste más feliz por eso? Victoria guardó silencio, mirando al jardín cubierto de maleza. En su perfil se leía cansancio y cierta desesperanza. Vi tu cara en la fotografía de la boda, dijo Elena en voz baja. Allí no solo había odio. Había dolor. Dolor de una mujer que perdió el amor. Y entiendo ese dolor, porque lo siento ahora. ¿No entiendes? De repente habló Victoria, y en su voz brotó la desesperación. 3 años construí planes con él. Hablábamos de la boda, de niños, de una casa en las afueras. Pensé que finalmente había encontrado mi felicidad. Y luego simplemente desapareció de mi vida, como si esos 3 años no hubieran existido. Su voz temblaba de emociones apenas contenidas. ¿Entiendes lo que es despertarse una mañana y darte cuenta de que la persona que amas más que a la vida eligió a otra? Que para él solo fuiste entretenimiento por un tiempo. Entiendo, asintió Elena. Pero la venganza no te devolvió la felicidad. Solo te alejó más de ella. Victoria se dio vuelta y Elena vio lágrimas en sus ojos, las primeras en largos meses. ¿Y qué me quedaba por hacer? ¿Resignarme? ¿Perdonar? ¿Encontrar a otro hombre y fingir que todo está bien? No fingir. Realmente comenzar una nueva vida. Victoria, tú entiendes que lo que hiciste no cambió el pasado. Andrés de todas formas no regresó contigo. Pero perdiste el futuro. Victoria se sentó de nuevo en los escalones, se cubrió la cara con las manos. Estoy tan cansada, Elena. Cansada de odiar, cansada de planear venganza, cansada de fingir ser fuerte. Pero no sé cómo vivir de otra manera. Demasiado tiempo el odio fue lo único que me mantuvo a flote. Elena se sentó a su lado, cuidadosamente la abrazó por los hombros. Comencemos poco a poco. ¿Recuerdas cómo eras antes de conocer a Andrés? Viva, talentosa, abierta al mundo. Esa Victoria no desapareció, solo se escondió muy adentro. ¿Crees que se la puede traer de vuelta? Creo que se puede intentar. Pero para eso hay que soltar el pasado. Completa y definitivamente. Victoria levantó la cabeza, miró a Elena. ¿Y tú podrás perdonarme? ¿Después de todo lo que hice? Elena guardó silencio, reflexionando sobre la respuesta. ¿Sabes qué, Victoria? Ya te perdono. Porque entiendo que tú también te convertiste en víctima. Víctima de tu propio dolor y odio. Y si podemos ayudarnos mutuamente a sanar, tal vez de esta tragedia salga algo bueno. ¿Qué propones? Comenzar de nuevo. Ambas. Tú liberarte del peso de la venganza, yo del peso de la pérdida. Intentar regresar a la vida. Juntas, como una vez en la infancia. Victoria guardó silencio por mucho tiempo, luego asintió. Está bien. Intentemos. Pero no prometo que funcionará. Ha pasado mucha agua bajo el puente. Funcionará, dijo Elena con seguridad. Lo principal es quererlo. Se quedaron sentadas en el porche hasta el atardecer, recordando la infancia, hablando de cómo querían ver su nueva vida. Por primera vez en largos meses, ambas sintieron algo parecido a la esperanza. Pasó un mes desde aquel memorable encuentro en la casa de la infancia. Ambas mujeres vivían un periodo complejo de replanteamiento de su vida. Victoria realmente presentó su renuncia de la fiscalía, alegando circunstancias familiares. Su jefatura no se sorprendió, hacía tiempo que notaban que trabajaba sin entusiasmo, cumpliendo las obligaciones formalmente, pero sin alma. «Sabe», le dijo el fiscal en la conversación de despedida, «usted es una excelente especialista, pero últimamente parecía que trabajaba a la fuerza. Espero que el cambio de ambiente le haga bien». Encontrar un nuevo trabajo resultó no tan fácil. Los bufetes jurídicos prestigiosos requerían recomendaciones y Victoria no quería explicar las razones de su renuncia de la fiscalía. La práctica privada requería capital inicial,
que no tenía. Elena la ayudó a encontrar una salida. En la Dirección Regional de Protección Social se necesitaba un abogado consultor para trabajar con categorías privilegiadas de ciudadanos. El salario era menor que en la fiscalía, pero el trabajo tenía sentido. Defender los derechos de pensionados e inválidos no es muy prestigioso, dijo Victoria durante uno de sus encuentros. Pero por primera vez en mucho tiempo siento que hago algo útil. No destruyo, sino que construyo. Comenzaron a reunirse cada fin de semana. Al principio simplemente tomaban café y conversaban, luego empezaron a caminar por la ciudad, ir al cine, hacer excursiones a la naturaleza. Lentamente restauraban la amistad que una vez pareció inquebrantable. Elena también cambió. Trabajar con Victoria la ayudó a ella misma a comenzar la sanación de la pérdida de su esposo. Entendió que obsesionarse con el pasado también es una forma de destrucción. «Sabes», le dijo a Victoria durante uno de los paseos, «me parece que Andrés no habría querido que ambas sufriéramos por él. Era una buena persona, solo cometió un error». «Un gran error», estuvo de acuerdo Victoria. «Pero tienes razón. No tiene sentido gastar la vida en lamentos por lo que ya no se puede cambiar». En una de las tardes de verano estaban sentadas en el parque en un banco junto al estanque. Los niños alimentaban a los patos, las parejas enamoradas paseaban por las avenidas, en algún lugar sonaba música. «Elena, ¿realmente piensas en nuevas relaciones?», preguntó Victoria. «Pienso. Pero aún es temprano. Necesito tiempo para soltar completamente el pasado». «¿Y tú? Honestamente, tengo miedo. Después de lo que pasó con Andrés, y después de lo que hice, me es difícil creer que se pueda confiar en alguien. Y además, ¿quién querría relacionarse con una mujer con tal pasado? El pasado es experiencia, Victoria. Dolorosa, pero valiosa. Te volviste más fuerte, más sabia. El hombre correcto lo apreciará. Tal vez. Algún día. Si encuentro a la persona adecuada». Guardaron silencio, disfrutando de la tarde cálida. «¿Sabes en qué pienso?», dijo Elena. «Ambas nos convertimos en rehenes de una historia. Tú de tu dolor por la traición, yo de mi amor por un hombre que ya no regresará. Pero ahora tenemos la oportunidad de escribir una nueva historia». «¿Cuál?». «Una historia sobre cómo dos amigas se ayudaron mutuamente a regresar a la vida. Sobre que el perdón es más fuerte que la venganza y la amistad más fuerte que el rencor». Victoria sonrió, la primera sonrisa sincera en muchos meses. «Hermosa historia. Me gustaría creer que tendrá un final feliz». «Lo tendrá», dijo Elena con seguridad. «Definitivamente lo tendrá». En agosto sucedió un evento que ninguna de ellas esperaba. Victoria conoció a un hombre. Esto pasó en la Conferencia Jurídica Regional Protección de los Derechos de los Ciudadanos en Condiciones Modernas que se realizaba en el Centro Regional. Victoria fue allí por deber del servicio, necesitaba estudiar nuevos enfoques para trabajar con categorías privilegiadas de la población. La conferencia se realizaba en un moderno centro de congresos. Se reunieron alrededor de 200 abogados de diferentes regiones del país. El programa era intenso, conferencias, mesas redondas, talleres. Victoria estaba sentada en el salón, escuchando la conferencia sobre nuevos cambios en la legislación de pensiones, cuando subió al escenario un conferencista que atrajo su atención. Íñigo Serrano, hombre de 39 años con inteligentes ojos grises y voz agradable. Alto, esbelto, con nobles rasgos faciales y maneras suaves. Daba una conferencia sobre protección legal de ciudadanos socialmente desprotegidos. Victoria escuchaba su presentación y se sorprendía de cuánto tenían en común en sus enfoques del trabajo. Íñigo hablaba de que el abogado debe ser no solo conocedor de las leyes, sino también defensor de la justicia, una persona que ayuda a los débiles a enfrentarse a los fuertes. El derecho existe no por sí mismo, decía desde la tribuna, sino por la gente.
Y nuestra tarea como abogados es hacer de la ley un instrumento de justicia y no un obstáculo burocrático. En sus palabras había sinceridad que inmediatamente atrajo a la audiencia. Victoria sintió que esta persona realmente creía en lo que decía. Después de la conferencia, durante el receso, él se acercó a ella. «Disculpe, ¿usted es de la Dirección Regional de Protección Social?», preguntó con una sonrisa. Vi su tarjeta de visita en la lista de participantes. «Sí», respondió Victoria, un poco confundida por el conocimiento inesperado. «¿Y usted de dónde es?». «De Sevilla. Trabajo en la organización sin fines de lucro, Ayuda Legal, nos dedicamos a la educación legal y defensa de los derechos de los ciudadanos». Íñigo Serrano. «Soy Victoria Herrada. Muy interesante fue la conferencia». «Gracias. ¿Y usted lleva mucho tiempo trabajando en el ámbito social?». «Hace poco me cambié. Antes estaba en el servicio estatal». Íñigo asintió con comprensión. «Entiendo. Yo también dejé una gran firma corporativa. Quería dedicarme a algo más significativo». Se pusieron a conversar. Resultó que tenían mucho en común, ambos se desilusionaron de la jurisprudencia comercial, ambos consideraban que el derecho debe servir a las personas, no al dinero. Íñigo contaba sobre sus viajes por las regiones, sobre encuentros con personas que necesitan ayuda legal. «¿Sabe?», dijo cuando anunciaron el siguiente receso, «¿no querría mostrarme su ciudad? Planeo quedarme el fin de semana, ver las atracciones locales». Victoria vaciló. En 2 años en su ciudad natal ni una vez había socializado con nadie fuera del trabajo. Pero algo en Íñigo la atraía, tal vez la sinceridad que sintió en su presentación. «Si quiere», dijo inesperadamente, «puedo mostrarle nuestros lugares interesantes. Tenemos un hermoso centro histórico y un lago en las afueras». «Sería maravilloso», se alegró Íñigo. «Honestamente, me cansé de los cuartos de hotel y restaurantes. Quiero ver la ciudad con los ojos de un habitante local». Acordaron encontrarse el sábado por la mañana en la fuente central. Victoria pasó una noche en vela, reflexionando sobre qué la había motivado a esto. ¿Por qué ella, que durante 2 años evitó cualquier comunicación, de repente aceptó pasar el fin de semana con un hombre prácticamente desconocido? Tal vez porque parece comprensivo, pensaba. Tenemos intereses profesionales comunes, puntos de vista similares sobre la vida. Es simplemente ayuda amistosa a un colega. Pero en el fondo entendía que no era solo eso. Algo en Íñigo la atraía. Tal vez la tranquilidad que irradiaba. O el interés sincero en las personas que se sentía en cada una de sus palabras. El sábado resultó soleado y cálido. Se encontraron en la fuente a las 10 de la mañana. Íñigo estaba vestido con jeans y camisa clara, muy diferente al traje estricto de la conferencia. Se veía más joven y accesible. «¿A dónde nos llevará el guía?», preguntó con una sonrisa. «Comenzaremos con el centro histórico», decidió Victoria. «Le mostraré las iglesias antiguas, las casas de comerciantes. Y luego iremos al lago, allí es muy hermoso». Caminaron por las callejuelas empedradas de la ciudad vieja, entraron al Museo de Historia Local, subieron a la plataforma de observación del campanario de la catedral. Íñigo resultó ser un oyente atento, hacía preguntas sobre la historia de la ciudad, se interesaba por las características arquitectónicas de los edificios, fotografiaba las hermosas vistas. «Tienen un centro histórico increíblemente bien conservado», dijo cuando estaban sentados en un café con vista a la plaza principal. «En la mayoría de las ciudades provinciales todo se construyó con centros comerciales». «Tuvimos suerte con el alcalde», respondió Victoria. «Es historiador de formación, valora lo antiguo». Conversar con Íñigo era fácil y agradable. Contaba sobre sus viajes por el país, sobre encuentros con personas interesantes, sobre problemas de la jurisprudencia española. Victoria compartía impresiones del nuevo trabajo, contaba sobre sus protegidos, pensionados e inválidos a los que ayudaba a defender sus derechos.
¿Sabe qué me impactó en su relato de hoy?, dijo Íñigo cuando iban al lago en el auto que había alquilado. Habla de sus clientes con tal calidez, tal cuidado. Se siente que el trabajo le da verdadera satisfacción. Victoria reflexionó. Probablemente el cambio de esfera de actividad me hizo bien. Antes trabajaba en organismos estatales, con procedimientos formales. Aquí veo personas concretas a las que puedo ayudar. Eso da sensación de sentido. Entiendo. Yo también dejé una gran firma precisamente por esa razón. Ahora me dedico al trabajo educativo, ayudo a las personas a entender sus derechos. Menos dinero, pero más satisfacción. El lago era realmente hermoso, amplia superficie de agua, rodeada de bosque de pinos, pequeña playa de arena. Caminaron por la orilla, recogían piedrecitas interesantes, conversaban sobre la vida. Victoria, ¿puedo hacer una pregunta personal?, preguntó Íñigo cuando estaban sentados en un tronco caído, admirando el atardecer. ¿Qué lo obligó a cambiar de esfera de actividad? Después de todo, el servicio estatal es estabilidad y prestigio. Victoria guardó silencio, eligiendo las palabras. Me desilusioné del aparato estatal. Entendí que quería dedicarme a algo más importante que infinitas verificaciones y formalidades. Esto era verdad, pero no toda. Íñigo, parecía, lo entendía, pero no insistía en los detalles. ¿Y la familia?, preguntó cuidadosamente. Perdone la indiscreción, pero una mujer tan hermosa e inteligente. ¿De verdad no hay nadie especial? Hubo relaciones, dijo Victoria en voz baja. Pero no funcionó. Resultó que las personas pueden ser muy crueles entre sí. Lamentablemente, es cierto. Yo también tuve una experiencia fallida. Estuve casado, 7 años. Nos divorciamos hace 3 años. Resultó que mi esposa y yo teníamos ideas completamente diferentes sobre la vida y la felicidad. Conversaron hasta la noche tardía. Íñigo acompañó a Victoria a casa y le dijo al despedirse. ¿Sabe? Hace mucho que no pasaba tiempo tan agradablemente. Es usted una mujer extraordinaria, Victoria. ¿Puedo venir a veces? Tengo un horario bastante libre. Puede, respondió Victoria, y por primera vez en muchos meses su sonrisa fue sincera. El lunes por la mañana llegó al trabajo de inusualmente buen humor. Los colegas notaron que se veía de alguna manera especial, más viva, por así decirlo. Victoria, hoy brilla directamente, dijo la secretaria. ¿Pasó algo bueno? Simplemente pasé excelente el fin de semana, respondió Victoria, sin entrar en detalles. Esa noche se reunió con Elena en su café favorito. Te ves diferente, notó inmediatamente su amiga. ¿Qué pasó? Victoria contó sobre el conocimiento con Íñigo, sobre el fin de semana pasado juntos, sobre lo fácil y natural que les resultaba comunicarse. Me gusta, confesó. Pero tengo miedo de volver a confiar en un hombre. ¿Y si se repite la historia con Andrés? No se repetirá, dijo Elena con seguridad. Ahora eres diferente, más sabia. Y además, Íñigo no es Andrés. Cada persona tiene su historia, su carácter. Pero ¿y si otra vez entiendo algo mal, otra vez empiezo a construir ilusiones? Victoria, Elena tomó a su amiga de la mano, no puedes tener miedo del dolor toda la vida. Sí, hay riesgo de que las nuevas relaciones traigan desilusión. Pero también hay posibilidad de que traigan felicidad. Y si no lo intentas, definitivamente no obtendrás nada. Victoria reflexionó. Probablemente tienes razón. Solo que después de todo lo que pasó, es difícil creer que merezco la felicidad. La mereces. Por supuesto que la mereces. Pasaste por un periodo muy difícil, pero lograste salir de él. Lograste cambiar para mejor. Eso merece recompensa. Mientras Victoria construía su relación con Íñigo, Elena tampoco se quedaba quieta. El trabajo con su amiga la ayudó a ella misma a comenzar a salir de la depresión.
Regresó a la vida activa, comenzó a comunicarse más con colegas, se inscribió en cursos de inglés, empezó a hacer ejercicio. Lenta pero seguramente, regresaba a ser la de antes, enérgica, alegre, abierta al mundo. En septiembre, en el Centro de Ayuda Social donde trabajaba Elena, se realizaba la conferencia Enfoques Modernos del Trabajo Social. Vinieron especialistas de diferentes ciudades para compartir experiencia y discutir nuevas metodologías. Uno de los conferencistas invitados fue Óscar Morales, periodista de Sevilla que trabajaba en una serie de materiales sobre trabajo social en las regiones españolas. Óscar era un hombre agradable de 38 años, alto y delgado, con cabello oscuro rizado y ojos marrones vivos. Hablaba rápido y emocionalmente, hacía preguntas inesperadas, sabía escuchar y oír al interlocutor. Su presentación sobre el papel de los medios en la cobertura de problemas sociales causó gran impresión en la audiencia. Óscar hablaba de que el periodismo debe ser no solo transmisión de información, sino un instrumento de cambios sociales. Nosotros, los periodistas, no debemos ser observadores externos, decía desde la tribuna. Debemos ser la voz de quienes no tienen voz. Contar historias de personas que la sociedad prefiere no notar. Después de su presentación se acercó la directora del centro. Óscar, ¿no querría hacer un material sobre nuestro centro? Tenemos varios proyectos interesantes sobre los que vale la pena contar a una audiencia amplia. Con mucho gusto, respondió Óscar. ¿Puedo hablar con alguien de sus empleados? Conocer desde adentro cómo trabajan. Por supuesto. Elena Herrera es nuestra mejor especialista. Puede contarle mucho interesante. Así se produjo el conocimiento de Elena y Óscar. La entrevista que se planeó por 1 hora se extendió toda la tarde. Estaban sentados en la oficina de Elena después del final del día laboral y hablaban del trabajo, de las personas, de cómo se puede ayudar a quienes lo necesitan. Óscar se interesaba no solo por cuestiones formales del trabajo del centro, sino también por las motivaciones personales de Elena, sus puntos de vista sobre la ayuda social, planes para el futuro. Sorprendente, dijo al final del encuentro. Usualmente los trabajadores sociales se queman después de varios años. Demasiado dolor humano, muy pocas posibilidades de ayudar realmente. Y usted tiene tal chispa en los ojos, como si apenas comenzara su carrera. Tal vez porque realmente hace poco comencé de nuevo, respondió Elena. ¿Qué significa eso? Elena miró por la ventana, donde ya se encendían las luces nocturnas de la ciudad. Tuve un periodo muy difícil. Perdí a mi esposo, luego casi me pierdo a mí misma. Pero los amigos ayudaron a regresar a la vida. Ahora es como si redescubriera el mundo. Entiendo, dijo Óscar seriamente. La muerte de una persona cercana es una fractura en el destino. Pero usted pudo convertir el dolor en fuerza. Es una cualidad rara. No sé si lo convertí en fuerza. Simplemente entendí que la vida continúa. Y se puede o irse al olvido junto con el que se fue, o intentar hacer algo útil en su memoria. Óscar anotaba no solo hechos sobre el trabajo del centro, sino también estas reflexiones personales de Elena. En sus ojos se leía no solo interés profesional, sino algo más profundo. Elena, ¿puedo hacer otra pregunta? No para el artículo, sino para mí. ¿Cómo encuentra fuerzas cada día para enfrentarse con problemas ajenos? Después de todo, a usted vienen personas en los momentos más difíciles de la vida. Elena reflexionó. ¿Sabe? Ayudando a otros, me ayudo a mí misma. Cuando ves que tu trabajo realmente mejora la vida de alguien, entiendes que tu existencia tiene sentido. Y eso es muy importante, especialmente cuando experimentas una pérdida. Es usted una mujer sabia, dijo Óscar. Y muy fuerte. Después de que Óscar se fue, Elena pensó mucho en su conversación. Algo en esta persona la intrigó. Tal vez el interés sincero en las personas. O la capacidad de escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. Una semana después Óscar la llamó.
Elena, escribí el artículo sobre su centro. Querría mostrarle el material antes de la publicación. ¿Podemos reunirnos? Por supuesto. Todavía está en nuestra ciudad. Sí, me quedé unos días más. Estudio proyectos sociales locales para un material grande. Se reunieron en un café en el centro de la ciudad. Oscar mostró a Elena el artículo terminado, material profundo y sustancioso sobre cómo trabaja un centro provincial de ayuda social. Excelente artículo, dijo Elena después de leer hasta el final. Transmitió muy exactamente la atmósfera de nuestro trabajo y su importancia. Gracias. ¿Y sabe qué me impactó más? Su capacidad de conservar la fe en las personas a pesar del dolor que experimentó. ¿De dónde sabe sobre mi dolor? Se ve en los ojos. Viajo mucho, me reúno con diferentes personas. Aprendí a leer historias por las caras. Usted tiene ojos de una persona que pasó por una pérdida, pero no se amargó. Elena guardó silencio, luego decidió contarle la verdad. Sobre la muerte de Andrés, sobre la venganza de Victoria, sobre cómo ella y su amiga pudieron perdonarse mutuamente y comenzar de nuevo. Oscar escuchó atentamente, sin interrumpir. Historia increíble, dijo al final. Y qué sabiduría, poder convertir enemigos en amigos. A personas como ustedes dos se les puede envidiar. Encontraron fuerzas para soltar el pasado. No inmediatamente. Y no fue fácil. Pero no había alternativa, o perdón, o destrucción mutua. Y eligieron el perdón. Eso habla de su fuerza de espíritu. Conversaron hasta la noche tardía. Oscar contó sobre su trabajo, sobre viajes por el país, sobre personas que conocía. Elena compartía sus planes de desarrollo del centro, sueños sobre nuevos proyectos. «Sabe», dijo Oscar acompañándola a casa, «hace mucho que no conocía a alguien con quien fuera tan interesante conversar. No solo es una profesional de su trabajo, sino también una personalidad extraordinaria. Gracias por las palabras amables. A mí también me fue muy agradable comunicarme. ¿Puedo llamarla? ¿Mantener contacto? Mi trabajo está relacionado con viajes constantes, pero me gustaría no perder el contacto. Por supuesto, llame. Me alegrará». Oscar realmente comenzó a llamar regularmente. Se interesaba por los asuntos del centro, contaba sobre sus viajes, compartía impresiones de encuentros con personas interesantes. «¿Puedo venir el próximo fin de semana?», preguntó durante una de las llamadas. «Quiero continuar el material sobre trabajo social en las regiones. Y, simplemente verla». Elena sintió como el corazón comenzó a latir aceleradamente. «Por supuesto, venga. Le mostraré nuestros otros proyectos». Oscar vino el viernes por la noche. Se reunieron en el mismo café donde una vez Elena aclaró las relaciones con Victoria. Pero ahora la atmósfera era completamente diferente, ligera, alegre. «¿Cómo está Victoria?», se interesó Oscar. Contó que ella también comienza una nueva vida. «Todo va bien. Conoció a un hombre maravilloso, trabaja en la esfera social. Volvimos a ser amigas cercanas. Eso es hermoso. Significa que su historia realmente tiene un buen final. Espero que sí». «¿Y cómo van sus cosas? ¿Viaja mucho en comisiones?». «Sí, el trabajo está relacionado con viajes constantes. Pero ¿sabe? A veces uno se cansa de cuartos de hotel y ciudades ajenas. Quiere encontrar un lugar que se pueda llamar hogar». En sus palabras había una insinuación que Elena captó, pero aún no estaba lista para responder. El fin de semana pasó rápido. Oscar se interesó sinceramente por el trabajo del centro, se reunió con empleados, estudió documentos. Pero la mayor parte del tiempo la pasó con Elena. El sábado por la noche caminaron por el malecón del río de la ciudad. Tarde de verano, aire cálido, reflejo de faroles en el agua, todo predisponía a una conversación franca. «Elena, ¿puedo hacer una pregunta personal?»,
dijo Oscar cuando se detuvieron en el parapeto. ¿Está lista para nuevas relaciones? Después de lo que experimentó. Elena guardó silencio por mucho tiempo, mirando el agua. No sé. Honestamente, tengo miedo. Andrés fue un gran amor, posiblemente el único. ¿Y es necesario amar igual?, preguntó Oscar en voz baja. Tal vez vale la pena abrirse a otros tipos de amor. Más tranquilo, confiable, maduro. Posiblemente. Pero para eso se necesita tiempo. Tenemos tiempo. No tengo prisa. En sus palabras había una suave insistencia que no asustaba, sino que, por el contrario, tranquilizaba. El domingo por la mañana, antes de partir, Oscar dijo: Elena, quiero que sepa que nuestra comunicación me es muy valiosa. Y estoy dispuesto a esperar lo que sea necesario hasta que esté lista para algo más que amistad. Oscar. No responda ahora. Simplemente sepa sobre mis sentimientos. Y recuerde, la vida da una segunda oportunidad a quienes la merecen. Después de su partida, Elena reflexionó mucho sobre sus sentimientos. Oscar le gustaba, eso era obvio. ¿Pero estaba lista para nuevas relaciones? Por la noche se reunió con Victoria y le contó sobre sus dudas. ¿Sabes qué pienso?, dijo su amiga. Ambas tuvimos demasiado miedo de la vida durante mucho tiempo. Tú por fidelidad a la memoria de Andrés, yo por miedo a una traición repetida. Pero la vida no se detiene. Y si nos tocó una oportunidad de felicidad, ¿por qué no usarla? ¿Crees que vale la pena intentar? Creo que vale la pena confiar en el destino. Si Oscar realmente es la persona que necesitas ahora, todo se arreglará por sí solo. Oscar continuó llamando y viniendo regularmente. Las relaciones se desarrollaban lentamente, sin presión ni coacción. Era como si entendiera que Elena necesitaba tiempo para acostumbrarse a la idea de un nuevo amor. Para finales de otoño, Elena entendió que estaba lista para intentar. Oscar se le había vuelto querido no como reemplazo de Andrés, sino como una nueva persona, capaz de dar nueva felicidad. Pasó un año desde que Elena descubrió la verdad sobre la venganza de Victoria. Un año que cambió las vidas de ambas mujeres de manera cardinal. Íñigo encontró trabajo en su ciudad, lo invitaron a un gran bufete jurídico regional al puesto de abogado senior. Su experiencia trabajando con categorías socialmente desprotegidas de la población resultó muy demandada. Él y Victoria alquilaron juntos un gran apartamento en el nuevo complejo residencial a orillas del río. Su relación se desarrollaba uniforme y armoniosamente. Íñigo resultó ser exactamente el hombre que Victoria necesitaba después de todas las conmociones vividas: tranquilo, confiable, comprensivo. No intentaba cambiarla, no exigía confesiones sobre el pasado, simplemente la amaba tal como era. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, le dijo Victoria una mañana dominical cuando desayunaban en la ventana con vista al río. Que me aceptas tal como soy. No intentas rehacerme, no haces preguntas innecesarias sobre el pasado. El pasado te hizo quien eres, a quien amé, respondió Íñigo, tomando su mano. ¿Para qué cambiarlo? Y además, cada uno tiene páginas que quiere pasar y no volver más. El trabajo en la esfera social transformó a Victoria. Por primera vez en largos años sentía que se dedicaba a un trabajo realmente necesario. Sus clientes, pensionados, inválidos, familias numerosas, agradecían sinceramente la ayuda. Esto daba sensación de sentido que tanto faltaba en la vida anterior. Hoy ayudé a una abuela a tramitar subsidio para pago de servicios públicos, le contaba a Íñigo por las tardes. Lloró de alegría. Decía que ya no sabía cómo llegar a la pensión. Es cuando entiendes que no trabajas en vano. En marzo, en el aniversario de la muerte de Andrés, ambas amigas fueron al cementerio. Pusieron flores frescas en la tumba, estuvieron en silencio. «Sabes», dijo Elena cuando regresaban a casa, «me parece que Andrés estaría contento de que pudiéramos perdonarnos mutuamente y encontrar nueva felicidad». «¿Crees?», respondió Victoria.
A mí a veces me parece que está en algún lugar allá arriba, riéndose de nosotras. Como diciendo, hicieron tonterías por él, ahora arréglenselas. Tal vez. Pero lo principal es que nos las arreglamos. Y nos volvimos más fuertes por eso. Las relaciones de Elena y Oscar también se fortalecían. Él encontró la posibilidad de trabajar remotamente desde su ciudad, yendo a Sevilla solo para reuniones importantes y eventos. Alquiló un apartamento cerca del centro de ayuda social donde trabajaba Elena. Oscar escribía un gran material sobre trabajo social en la provincia española y el centro donde trabajaba Elena se convirtió en uno de los protagonistas principales de su reportaje. Los artículos se publicaban en ediciones centrales, atrayendo atención a los problemas de gente común. «Sabes», le dijo a Elena una de las noches cuando cenaban en casa, «tu trabajo me inspira nuevos materiales. Empiezo a entender que el verdadero periodismo no es la persecución de sensaciones, sino el relato sobre personas reales y sus problemas». ¿Y qué? ¿Ahora escribirás solo sobre la esfera social? No solo, pero definitivamente prestaré más atención a esto. En nuestro país hay tanta gente buena que silenciosamente hace trabajo importante. Hay que contar sobre ellos. Elena se enamoraba de Oscar gradualmente, sin pasiones turbulentas, pero con profunda comprensión de que esta persona le convenía. Era completamente opuesto a Andrés, no abogado, sino personalidad creativa, no serio y fundamental, sino emocional y espontáneo. Pero precisamente eso atraía. Con Andrés me sentía protegida, le confesó a Victoria. Y con Oscar, viva. Sabe encontrar alegría en cosas simples, sorprenderse, reír. A su lado volví a ser esa chica que era en la juventud. Eso es maravilloso, dijo Victoria. Significa que te devuelve esa parte del alma que perdiste después de la muerte de Andrés. En abril Íñigo le propuso matrimonio a Victoria. Esto pasó en ese mismo parque donde por primera vez conversaron largo después de la conferencia. Victoria, dijo poniéndose en una rodilla bajo el cerezo florecido, quiero pasar contigo el resto de la vida. Quiero estar cerca en la alegría y la tristeza, apoyarte y compartir contigo todos los momentos importantes. ¿Te casarías conmigo? Victoria lloraba cuando dijo sí. Lágrimas de alegría, lágrimas de gratitud al destino por la segunda oportunidad, lágrimas de alivio porque la pesadilla del pasado finalmente había terminado. El anillo era simple, elegante, oro blanco con un pequeño diamante. No demasiado caro, pero sincero. Para Victoria simbolizaba un nuevo comienzo, la posibilidad de ser feliz sin mirar al pasado. Un mes después también propuso Oscar. Llevó a Elena a la casa de campo en el lago, donde a menudo iban los fines de semana. Elena, le dijo cuando estaban sentados en la orilla bajo el cielo estrellado, sé que no podré reemplazarte a Andrés. Pero quiero darte nueva felicidad, diferente, pero no menos real. ¿Aceptarías ser mi esposa? Oscar, Elena tomó sus manos, no me reemplazas a Andrés. Me das un nuevo amor. Y sí, acepto. Las amigas decidieron hacer una boda doble. Fue idea de Elena unir dos nuevos comienzos en una celebración. Pasamos por todo juntas, le dijo a Victoria, recibamos la felicidad también juntas. La boda se realizó en junio, para la celebración eligieron el Club Campestre Pinar de Pinos, lugar moderno con hermoso territorio y vista al lago. 2 mesas para los novios, decoradas con rosas blancas y peonías. Invitados de ambas parejas, que durante el año pasado se habían vuelto amigos comunes. La atmósfera era cálida y sincera, todos conocían la historia de las amigas y se alegraban de su nueva felicidad. Elena llevaba un vestido blanco simple estilo imperio, Victoria un elegante traje color crema. Oscar e Íñigo, trajes azul marino idénticos. La ceremonia fue inusual, 2 parejas simultáneamente daban votos de fidelidad. El registro civil accedió y organizó registro móvil. Cuando los novios intercambiaron anillos, el salón estalló en aplausos. Los brindis fueron especialmente conmovedores.
Los colegas del trabajo hablaban de cómo habían cambiado ambas mujeres en el último año, se volvieron más felices, más seguras, más abiertas. Los padres de los novios se alegraban de que sus hijos hubieran encontrado compañeras tan maravillosas. Pero el más memorable fue el brindis de la propia Elena. Amigos, dijo levantando la copa, hace un año Victoria y yo éramos enemigas. El dolor y la venganza nos separaban. Pero la vida nos dio la oportunidad de entender una verdad simple: el perdón es más fuerte que el odio y la amistad más fuerte que el rencor. Hoy celebramos no solo 2 nuevos matrimonios, sino también el renacimiento de nuestra amistad. ¿Por qué de las historias más oscuras puede nacer la luz? Todos se levantaron y aplaudieron largo. En esos aplausos había no solo alegría por los novios, sino también admiración por la fuerza de espíritu que mostraron ambas mujeres. El primer baile los novios lo bailaron en parejas, pero luego pasó algo simbólico: Íñigo invitó a Elena y Óscar a Victoria. Fue un gesto que mostraba que ahora todos eran una gran familia. Después de la parte oficial de la celebración, los invitados se fueron y el cuarteto de recién casados se quedó en la terraza del club, admirando el lago bajo la luz de la luna. ¿Saben en qué pienso?, dijo Óscar abrazando a su esposa. Si no hubiera sido por esa tragedia con Andrés, nunca nos habríamos conocido. Resulta que incluso los eventos más terribles pueden llevar a la felicidad. No hay que agradecer a la tragedia, objetó suavemente Victoria. Mejor agradecer a quienes supieron extraer de ella una lección y encontrar fuerzas para seguir adelante. Palabras sabias, estuvo de acuerdo Íñigo. Por las esposas sabias y la nueva vida. Brindaron una vez más, y en este gesto había algo final: la conclusión de la vieja historia y el comienzo de la nueva. Pasaron 3 años. Ambas parejas vivían felizmente, cada una a su manera, pero en estrecha amistad entre sí. Victoria e Íñigo compraron una casa en las afueras, vivienda espaciosa con jardín, donde pasaban los fines de semana. Victoria con placer se dedicó al huerto, cultivaba flores y verduras, hacía conservas para el invierno. Esta ocupación la tranquilizaba, daba sensación de conexión con la tierra, con las alegrías simples de la vida. Nunca pensé que obtendría placer deshiervando zanahorias, se reía mostrando a Elena su cosecha. Y resulta que hay algo terapéutico en esto. En el trabajo a Victoria la ascendieron, se convirtió en jefa del Departamento de Protección Legal de Ciudadanos. Su experiencia y conocimientos permitieron mejorar sustancialmente la calidad de ayuda jurídica a capas socialmente desprotegidas de la población. Íñigo desarrollaba su propia práctica jurídica, especializándose en defensa de derechos de ciudadanos comunes. Los asuntos iban bien, en la pequeña ciudad apreciaban a un abogado honesto y competente. «¿Sabes?», le dijo a Victoria una de las noches, «ni una vez me arrepentí del traslado desde Sevilla. Aquí la vida es más significativa, por así decirlo. Ves el resultado de tu trabajo, conoces a las personas a las que ayudas». Elena y Óscar también encontraron su ritmo de vida. Óscar continuaba escribiendo sobre problemas sociales, pero ahora sus materiales tenían gran resonancia, los leían, los discutían. Gracias a ellos se resolvían problemas concretos de las personas. Elena recibió una beca para realizar un nuevo proyecto: creación de un centro de ayuda integral a familias en situación vital difícil. El proyecto unía trabajadores sociales, psicólogos, abogados y médicos. «Este es mi sueño», contaba en la presentación del proyecto. Que las personas que se encuentran en problemas puedan recibir toda la ayuda necesaria en un lugar, sin andar por diferentes instancias. En agosto Elena supo que estaba embarazada. La noticia fue alegría para los 4. «¿Te imaginas?», dijo Victoria al saber del embarazo de su amiga, «nuestros hijos crecerán juntos, como una vez crecimos nosotras. Solo que, espero, sin tales dramas». «Definitivamente sin dramas», sonrió Elena. «Nosotras logramos ser felices. Significa que también les enseñaremos a ellos». Victoria también quedó embarazada, 4 meses después de Elena.
Bromeaban que incluso en la maternidad decidieron actuar casi sincrónicamente. Los niños, un niño de Elena y una niña de Victoria, nacieron en enero y mayo del año siguiente. Ahora estamos unidas para siempre, dijo Victoria meciendo en brazos a su ahijado. No solo por la amistad, sino también por los niños. En septiembre, en el 7º aniversario de la muerte de Andrés, ambas familias fueron al cementerio. Pusieron flores en la tumba, estuvieron en silencio. Los niños dormían en los coches, sin sospechar el drama que una vez casi destruyó las vidas de sus padres. «Sabes», dijo Elena mirando la lápida de mármol, «me parece que él estaría contento de que todo nos haya salido bien. Andrés no habría querido que alguien sufriera por él». «Sí», asintió Victoria. «Y ya no estoy enojada con él. Entiendo que simplemente era joven y no entendía qué dolor causaba. Todos cometemos errores. Lo principal es que aprendimos a perdonarlos». Caminaban a casa por las calles otoñales, dos mujeres con coches de bebé, sus esposos al lado. Un paseo familiar común, como los que hay en cada ciudad. Pero detrás de esta cotidianidad había una historia extraordinaria, historia sobre cómo la venganza puede convertirse en perdón, la hostilidad en amistad y el dolor en sabiduría. «¿Y saben qué es lo más sorprendente?», dijo Óscar cuando por la noche estaban sentados en la terraza de la casa de Victoria e Íñigo, disfrutando de la cálida tarde de septiembre. «Si alguien me hubiera contado esta historia hace 5 años, no habría creído. Demasiado increíble que los enemigos se convirtieran en mejores amigos». «¿Y ahora crees?», preguntó Elena. «Ahora sé que los milagros suceden. Lo principal es estar dispuesto a aceptarlos».